El lobby del Hotel Imperial de Madrid estaba lleno de elegancia y rutina aquella tarde. Los empleados se movían con precisión, las maletas rodaban suavemente por el mármol brillante y el gerente, el señor Ortega, supervisaba cada detalle, con la severidad de quien cree tenerlo todo bajo control. Pero el equilibrio se rompió de pronto cuando las puertas giratorias dejaron entrar a un grupo que no pasaba desapercibido. Eran hombres vestidos con túnicas claras y chaquetas de lino, rodeando a un hombre alto de porte distinguido, con barba perfectamente recortada y una mirada oscura que parecía arrastrar años de silencios. Él avanzaba con paso firme. Su traje, de un corte impecable, revelaba lujo y autoridad. Con apenas un gesto de su mano, sus acompañantes cargaban maletas de cuero con herrajes dorados. El aire mismo parecía tensarse a su alrededor. «Bienvenidos al Hotel Imperial», dijo el recepcionista, con la mejor sonrisa que pudo improvisar. El hombre asintió levemente y comenzó a hablar, pero sus palabras eran incomprensibles. Su voz era profunda, y aunque el tono transmitía urgencia, nadie entendía el idioma. El recepcionista tragó saliva y miró al gerente. «¿Habla inglés?», preguntó Ortega incómodo. El huésped lo miró fijamente. Repitió sus palabras en árabe, más despacio, como si la lentitud pudiera hacerlas comprensibles. Los empleados se miraban entre sí, confusos. Los murmullos crecían entre los demás huéspedes, curiosos por la escena. La tensión se hacía más espesa a cada segundo. El millonario frunció el ceño. La frustración en su rostro era evidente, como un mar a punto de desbordarse. Golpeó suavemente el mostrador con la palma de la mano, no con violencia, sino con el peso de alguien acostumbrado a ser escuchado. El silencio se volvió incómodo. Nadie entendía nada. Nadie, hasta que una voz femenina, suave pero clara, rompió la escena como un rayo inesperado. «Bienvenido, señor. Dice que desea registrarse en la suite presidencial y que no quiere que nadie, salvo él, toque sus pertenencias». Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. La voz provenía de una joven con uniforme sencillo de camarera, que hasta entonces había pasado invisible entre bandejas y sábanas blancas. Era Amina. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de timidez y seguridad. Su árabe fluía perfecto, como si lo hubiese hablado toda su vida. El gerente Ortega parpadeó incrédulo. ¿La camarera? La muchacha a la que apenas dirigía la palabra era capaz de entender y comunicarse con aquel hombre que traía millones en su sombra. El millonario, por su parte, se quedó en silencio. La observó con intensidad, como si aquella joven escondiera más que un idioma compartido, como si hubiera visto en ella un pedazo de su propio destino. Con voz grave, mirando directamente a Amina, el millonario pronunció sus primeras palabras claras y dirigidas solo a ella. «¿Quién eres tú?». El eco de la pregunta quedó suspendido en el aire. «¿Quién eres tú?». El lobby entero contuvo la respiración. Los botones, el recepcionista, incluso el gerente Ortega. Todos se miraban entre sí sin entender cómo esa camarera, la muchacha que hasta hacía unos minutos doblaba servilletas y llevaba bandejas, había pasado de ser invisible a convertirse en la única capaz de comunicarse con aquel huésped. Enigmático. Amina sintió que sus mejillas se encendían bajo la mirada intensa del millonario árabe. Su uniforme sencillo, blusa blanca y falda oscura, contrastaba con la solemnidad del hombre que tenía delante. Podía sentir la presión del silencio en su pecho, pero no bajó la mirada. Con voz serena respondió en árabe. «Soy solo una empleada del hotel, señor. Mi nombre es Amina». El hombre pareció degustar cada sílaba de su nombre, como si aquel sonido despertara algo olvidado en su memoria. Después asintió despacio. «Amina», repitió dejando la palabra caer con un peso extraño, como si escondiera ecos del pasado. El gerente Ortega, que hasta entonces observaba con el ceño fruncido, decidió intervenir. «Señorita Amina, por favor, regrese a sus tareas. Aquí nos encargaremos nosotros», dijo en tono severo, intentando recuperar el control. Pero el millonario se adelantó. «No». Su voz fue firme, tajante. Miró a Ortega y luego a los demás. «Empleados, quiero que solo ella me atienda, nadie más». Un murmullo recorrió la recepción como un relámpago. Amina bajó los ojos, sintiéndose atrapada entre la obediencia a su jefe y la extraña fuerza de aquella mirada extranjera. Ortega abrió la boca para protestar, pero la presencia autoritaria del huésped lo desarmó. Con un gesto, Karim, así había dicho llamarse, le entregó a Amina sus documentos. Ella los tomó con manos temblorosas, tradujo los datos al recepcionista y completó el registro. Cada palabra que pronunciaba en árabe parecía arrancarle un suspiro de alivio al millonario.
Finalmente, él dijo algo que dejó a todos inmóviles. A partir de ahora, quiero que seas mi intérprete personal mientras dure mi estancia aquí. Amina lo miró con sorpresa. Intérprete personal. Ella, una camarera que apenas lograba cubrir las facturas de su madre enferma y su hermano menor. ¿Por qué él había fijado su atención precisamente en ella? Los murmullos no tardaron en crecer. ¿La camarera?, susurraban unos huéspedes. Debe haber algún error, decían otros. El gerente Ortega apretó los puños detrás del mostrador. Su autoridad había sido humillada delante de todos y por una empleada a la que jamás había prestado atención. Pero lo más sorprendente no era la reacción de los demás, sino la forma en que Karim miraba a Amina. Sus ojos oscuros no eran los de un cliente cualquiera. Había en ellos una intensidad inquietante, como si aquel encuentro no fuese fruto del azar, sino del destino. Cuando subieron juntos en el ascensor, hacia la suite presidencial, Karim, sin apartar la vista de ella, le preguntó en voz baja: ¿De dónde aprendiste a hablar así, el idioma de mi tierra? El ascensor ascendía lentamente hacia los pisos superiores del Hotel Imperial. El silencio. Dentro de la cabina parecía más pesado que el mármol de las paredes. Amina sostenía aún los documentos de registro, intentando mantener la calma, pero sentía el peso de unos ojos que la observaban con una intensidad que la desarmaba. El millonario finalmente habló, en un árabe pausado y profundo. Mi nombre es Karim Al-Mansur. El nombre resonó en el aire como si llevara consigo una carga de historia y poder. Amina lo había escuchado antes, aunque de lejos, en conversaciones entre huéspedes adinerados o en artículos de prensa que mencionaban inversiones en Dubái, lujosos rascacielos y empresas con cifras millonarias. Y ahora lo tenía a su lado, en el ascensor estrecho, mirándola como si fuera la única persona en el mundo capaz de entenderlo. Amina tragó saliva y se atrevió a preguntar: ¿Viene usted por negocios a España? Karim esbozó una sonrisa, amarga, casi imperceptible. Los negocios siempre me siguen, pero no confío en nadie. Aquí, menos que en cualquier otro lugar. Aquellas palabras le atravesaron el corazón a Amina. Podía sentir en él una herida invisible, una soledad cultivada durante años. No hablaba como un hombre arrogante, sino como alguien que había aprendido a protegerse del mundo a base de desconfianza. El ascensor se detuvo en el piso más alto. Amina, con pasos medidos, lo condujo hasta la puerta de la suite presidencial. Los corredores alfombrados parecían guardar el eco de sus pasos. Ella se dio cuenta de algo curioso. A pesar de su poder y riqueza, Karim caminaba como un hombre, cansado, como si cada paso arrastrara recuerdos demasiado pesados para ser compartidos. Llegaron a la puerta. Amina extendió la tarjeta magnética, la deslizó y abrió la suite. El lujo los envolvió. Amplios ventanales, cortinas de seda, muebles de diseño, un aroma tenue a maderas finas. Pero Karim no entró enseguida. Se quedó de pie frente a la puerta abierta, inmóvil. Sus ojos seguían clavados en Amina. En ese instante, ella sintió que no era la camarera quien lo guiaba, sino una presencia que él parecía necesitar, como si algo en ella lo anclara al presente. De pronto, rompió el silencio con una pregunta que hizo que el corazón de Amina se detuviera por un segundo. ¿Quién eres tú realmente? No lo dijo con sospecha, sino con la curiosidad de alguien que presiente que el destino le ha colocado a una persona clave en su camino. Amina, desconcertada, apenas pudo balbucear. Solo soy Amina, nada más. Pero en su interior, una sensación extraña crecía, como si aquel encuentro no fuese una coincidencia, sino el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Con un gesto solemne, Karim finalmente cruzó el umbral de la suite, pero antes de cerrar la puerta dijo en voz baja: Nada sucede por casualidad, Amina. Y tú no eres la excepción. La noche había caído sobre Madrid, envolviendo la ciudad en un manto de luces cálidas y murmullos lejanos. En la suite presidencial, el silencio era casi absoluto, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac de un reloj dorado sobre la mesa. Amina, que había terminado su turno horas antes, fue llamada de nuevo a la habitación del huésped. El gerente Ortega frunció el ceño, molesto, pero no se atrevió a contradecir la orden. El señor Al-Mansur solo quiere ser atendido por la camarera. Cuando Amina entró, lo encontró de pie, junto al ventanal, contemplando las luces infinitas de la ciudad. Su silueta se recortaba contra la noche, con la espalda erguida y las manos entrelazadas tras la espalda, como un rey exiliado en un reino ajeno. «Siéntate», dijo en árabe sin mirarla. Ella obedeció con cautela, acomodándose en una silla frente a la mesa. Karim finalmente se giró hacia ella. Sus ojos reflejaban un cansancio que iba más allá del físico.
¿Sabes por qué pedí que vinieras?, preguntó. No, señor. Él se acercó despacio como si cada palabra pesara más que el oro que poseía. Porque eres la primera persona en este país con la que puedo hablar sin sentirme un extraño. Aquella confesión desarmó a Amina. Durante horas hablaron. El árabe de ella fluía con naturalidad, recordándole a Karim las voces lejanas de un hogar perdido. Conversaron sobre raíces, recuerdos de infancia, los mercados llenos de especias, el sonido del mar en el Golfo. Amina escuchaba con atención, descubriendo un hombre diferente del magnate implacable que imaginaba. Karim hablaba de negocios, sí, pero también de traiciones, de gente que lo rodeaba solo por interés, de amistades compradas y amores rotos. He construido un imperio, confesó con un suspiro, pero a veces siento que he perdido mi alma en el proceso. No confío en nadie, ni siquiera en los que dicen ser mi familia. Sus palabras cayeron pesadas en el corazón de Amina. Ella, que había crecido trabajando para sostener a su madre enferma y a su hermano pequeño, entendía el peso de la soledad, aunque no conocía la riqueza. De pronto Karim se quedó en silencio, caminó hasta una pequeña mesa, abrió una carpeta de cuero y sacó un retrato antiguo. Lo miró unos segundos antes de mostrarlo a Amina. No he venido a España por negocios, he venido a buscarla. Amina lo miró desconcertada. ¿Buscar a quién? Él bajó la voz como si pronunciara un nombre prohibido. A Leila. En ese instante la habitación pareció encogerse. El reloj dejó de tener sonido y el aire se volvió más denso. Amina sintió que el nombre se grababa en su pecho como un fuego antiguo. Karim cerró los ojos con dolor y añadió en un susurro. Ella fue el amor de mi vida, y la perdí aquí, en esta tierra, y no descansaré hasta encontrarla. El nombre quedó flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. Leila. Para Karim, aquel sonido era un suspiro cargado de nostalgia y dolor. Para Amina, en cambio, fue como un golpe en el pecho. Sus manos temblaron ligeramente, y su respiración se volvió irregular. ¿Leila?, repitió intentando disimular la conmoción. Karim asintió despacio. Caminó hacia el ventanal y apoyó una mano contra el cristal frío. Sus ojos, oscuros y brillantes, se perdieron en las luces lejanas de Madrid. Ella era española. Conocí a Leila hace muchos años cuando era joven, antes de que el mundo me llamara millonario. Me enseñó lo que era la ternura, la paciencia, el amor verdadero. Amina lo observaba sin atreverse a interrumpirlo. Cada palabra la atravesaba como un dardo invisible. Pero las diferencias culturales, las familias, los intereses, todo se interpuso. Yo regresé a Dubái y ella se quedó aquí. Intenté volver, intenté buscarla, pero la perdí. Karim sacó del bolsillo interior de su chaqueta un retrato doblado con cuidado, como si lo hubiera protegido del tiempo y del polvo del mundo. Lo extendió sobre la mesa. Amina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En la foto, una mujer joven de cabello castaño y sonrisa serena miraba a la cámara con dulzura. Era un rostro que Amina conocía demasiado bien. Era su madre. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El retrato estaba amarillento, pero no había error. Los mismos ojos cálidos, la misma curva suave de los labios, la misma belleza que la había acompañado en sus recuerdos de infancia. Amina se llevó una mano a la boca, conteniendo el impulso de gritar. Una mezcla de miedo, sorpresa y algo parecido a un presentimiento se arremolinaba en su pecho. «Es ella», susurró Karim, acariciando la foto con la yema de los dedos. «La única mujer que he amado de verdad. Nunca supe qué fue de su vida, ni si aún está viva». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Amina, pero las contuvo con un esfuerzo sobrehumano. No podía, no debía revelar aún la verdad. Su madre había muerto hacía unos años y aquella historia parecía demasiado, irreal, demasiado peligrosa para soltarla de golpe. Pero en el fondo de su corazón, Amina ya lo sabía. El millonario que tenía frente a ella no era un simple huésped. Era un fragmento olvidado de la vida de su madre, un lazo secreto e invisible. Los unía, y ninguno de los dos estaba preparado para la verdad que pronto saldría a la luz. Karim levantó la mirada con un brillo decidido en los ojos y dijo en voz baja: «Amina, necesito que me ayudes a encontrarla. Siento que Leila aún está viva». El aire en la suite se había vuelto espeso, como si las palabras de Karim hubieran llenado cada rincón de aquella habitación de lujo. Amina se esforzaba por mantener el control, pero su corazón latía con violencia dentro de su pecho. Karim guardó el retrato en la carpeta de cuero y, tras unos segundos de silencio, se acercó a una de sus maletas, la más grande, de cuero.
oscuro y herrajes dorados. La abrió con un clic metálico. Dentro, además de trajes y documentos, había una pequeña caja de madera tallada con delicadeza. Con un gesto solemne, la colocó sobre la mesa. Amina contuvo el aliento. «Aquí guardo lo más valioso que me queda de ella», dijo, acariciando la superficie de la caja como si fuera un tesoro. La abrió con cuidado y dentro aparecieron objetos que parecían haber sobrevivido al tiempo. Una bufanda de lana clara, un sobre amarillento con letras en español y varias fotografías más. Amina sintió un nudo en la garganta. Reconocía aquella bufanda. Era la misma que su madre usaba en los inviernos, cuando salían al mercado del barrio. Había pasado de sus manos a las de ella en los últimos días de su enfermedad. Pero, ¿cómo podía estar ahora en posesión de Karim? «La dejó conmigo la última vez que nos vimos», explicó él casi adivinando su sorpresa. «Dijo que era para recordarme que, a pesar de las distancias, siempre habría algo cálido entre nosotros. Y lo guardé todos estos años, como si llevara un pedazo de su alma». Sacó luego otra fotografía. Era Leila de nuevo, pero más joven, sonriendo junto a un río, con el cabello suelto y los ojos iluminados por el sol. Amina tuvo que apartar la vista. Las lágrimas amenazaban con delatarla. He buscado en registros, en viejas direcciones, incluso pregunté en embajadas. Pero nada. Es como si se hubiera desvanecido. Y sé, aquí, se llevó la mano al corazón, que sigue en Mito Seteri, algún lugar de esta tierra. Amina cerró los ojos un instante. Si él supiera, si supiera que Leila ya no estaba, que la enfermedad la había consumido lentamente hasta arrebatarle la vida. Y lo más doloroso, si supiera que esa hija de la que nunca habló, estaba ahora mismo delante de él. Su mente era un torbellino. ¿Decírselo? ¿Callar? ¿Dejar que el destino hablara por ella? Karim, sin embargo, seguía sumido en su propia emoción. Guardó de nuevo los objetos y cerró la caja. Su mirada se clavó en Amina con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza. «Necesito tu ayuda, Amina. Tú conoces esta ciudad, este idioma, esta gente. Si me ayudas a encontrar a Leila, pagaré lo que sea necesario». Amina bajó la mirada, luchando contra el temblor de sus manos. No era cuestión de dinero, era cuestión de verdad. Y la verdad estaba a punto de explotar entre ellos, cuando Karim volvió a guardar la caja en la maleta. Amina no pudo contener una lágrima que rodó por su mejilla. Karim la vio y con voz suave preguntó: «¿Por qué lloras, Amina? ¿Qué sabes tú que yo no sé?». El silencio tras la pregunta de Karim parecía infinito. «¿Por qué lloras, Amina? ¿Qué sabes tú que yo no sé?», repitió él con la voz grave, aunque teñida de una ternura inesperada. Amina se apresuró a secar la lágrima con la manga de su uniforme. «No es nada, señor. Solo me conmovió su historia. Mi madre también fue muy importante para mí, y escucharle hablar con tanto amor». No terminó la frase. Sus labios temblaron, como si las palabras que guardaba quisieran escapar a la fuerza, pero su corazón la detuvo. ¿Cómo decirle a aquel hombre que la mujer que buscaba con tanta esperanza estaba muerta, y que la hija perdida que no conocía era ella? Se quedó callada. El miedo la consumía. Temía que al revelarlo Karim se alejara, que la despidieran, del hotel, que todo su mundo se derrumbara. Karim, sin embargo, no insistió. Se limitó a observarla en silencio, con una mirada penetrante que parecía leer en lo más profundo de su alma. Los días siguientes, Amina fue la sombra de Karim en el hotel. Lo acompañaba como intérprete en llamadas, reuniones improvisadas y encuentros con empresarios locales. Él confiaba en ella ciegamente, como si de pronto se hubiera convertido en su única aliada. Y mientras más tiempo pasaban juntos, más difícil se le hacía a Amina sostener el secreto. Karim no era el hombre frío y arrogante que todos imaginaban. En privado, se revelaba como alguien marcado por la soledad. Comía poco, dormía menos, y cuando creía que nadie lo veía, acariciaba aquella bufanda de Leila con una devoción casi infantil. Amina comenzó a sentir un vínculo extraño con él, una mezcla de ternura, compasión y algo más profundo, imposible de nombrar. Él busca a mi madre, y yo soy lo único que queda de ella, pensaba cada noche antes de dormir. El peso de la verdad la desgarraba. Había momentos en que deseaba gritarlo todo, arrancarse el secreto del pecho, pero luego recordaba la fragilidad en los ojos de Karim y dudaba. Mientras tanto, no todos miraban con buenos ojos aquella cercanía. El gerente Ortega la observaba desde lejos, con recelo y envidia. La camarera humilde que hasta ayer limpiaba habitaciones ahora caminaba junto al huésped más importante del hotel,
ganándose su confianza y su atención. Algo en aquel ascenso repentino lo irritaba profundamente. Una tarde, Ortega la detuvo, en el pasillo. «Señorita Amina, ¿qué está tramando usted con el señor Almansur?», preguntó con un tono cargado de veneno. «Nada, señor», respondió ella bajando la mirada. «Pues más le vale, porque cuando todo esto se descubra, no habrá sitio para usted aquí». Amina sintió un escalofrío, no solo por la amenaza, sino porque comprendió que estaba atrapada en una red de secretos demasiado grandes para manejar sola. Esa noche, mientras acompañaba a Karim de regreso a su suite, él se detuvo frente a la puerta. La miró con seriedad, como si hubiera llegado a una conclusión tras días de observarla. «Amina, siento que me ocultas algo, y necesito saberlo». El corazón de Amina se aceleró. Estuvo a punto de hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Karim dio un paso hacia ella y con voz firme preguntó: «¿Qué relación tenías tú con Leila?». La pregunta de Karim, «¿Qué relación tenías tú con Leila?», quedó grabada en la mente de Amina durante días. Cada vez que lo miraba sentía que la verdad quería salir de sus labios, pero el miedo la detenía. No era el momento. Aún no. Mientras tanto, en el hotel, las miradas de los empleados se multiplicaban. Dondequiera que Amina iba, sus compañeros murmuraban a su paso. La camarera humilde, la que hasta hace poco pasaba inadvertida, ahora se había convertido en la intérprete personal de un millonario árabe. Pero el más afectado era el gerente Ortega. Desde el mostrador lo observaba todo con ojos cargados de resentimiento. No podía soportar la idea de que un huésped tan poderoso confiara en una simple empleada en lugar de en él, el hombre que dirigía el hotel con mano dura. Un mediodía, cuando Karim bajó al lobby acompañado de Amina, Ortega dio un paso adelante con falsa cordialidad. «Señor Almansur, permítame ofrecerle nuestros servicios de traducción profesional. Tenemos personal especializado que podrá atenderle mucho mejor que…». Miró a Amina con desprecio. «Que una camarera». Karim lo interrumpió con una calma que heló la sangre de todos los presentes. «No necesito a nadie más, solo ella». El murmullo de los huéspedes explotó como un rumor imparable. Amina bajó la mirada, avergonzada, pero dentro de su pecho algo ardía. Era la primera vez que alguien la defendía con tanta firmeza. Ortega, enrojecido de rabia, apretó los dientes. Su orgullo había sido pisoteado delante de todos. «Como desee, señor», dijo con una sonrisa forzada. «Aunque no creo que sea prudente confiar tanto en alguien desconocido». Karim no respondió. Simplemente giró la cabeza hacia Amina y con un gesto suave le indicó que lo siguiera. En la cafetería del hotel, mientras tomaban café, Amina notó que la tensión aún pesaba en el rostro de Karim. «No quiero que te preocupes por lo que diga ese hombre», murmuró en árabe. «Las personas envidiosas siempre intentarán destruir lo que no entienden». Amina lo escuchó conmovida. Su voz, aunque firme, tenía un matiz de protección hacia ella, una sensación de seguridad que jamás había sentido en ningún hombre. Pero mientras hablaban no notaron que Ortega los observaba desde lejos, oculto tras una columna. Sus ojos brillaban con rencor. Para él, aquello ya no era solo cuestión de orgullo, era una batalla personal. Karim, por su parte, parecía decidido. Al terminar el café, se inclinó hacia Amina y dijo en voz baja: «Tengo que salir de viaje, unos días para resolver un asunto. Quiero que vengas conmigo como mi intérprete. Confío en ti, Amina, solo en ti». Amina sintió un vuelco en el corazón. Nunca había salido de Madrid, nunca había viajado más allá de los límites de su vida sencilla. Y ahora el destino la ponía frente a un nuevo camino, al lado de un hombre que poco a poco empezaba a ocupar un lugar en su alma. Mientras Karim subía a su suite, Ortega, oculto en la penumbra, apretó los puños con rabia y murmuró: «Sí, esa muchacha cree que puede arrebatarme el control. Está muy equivocada. Me encargaré de que todo termine mal para ella». La noticia cayó sobre Amina como un relámpago inesperado. Karim quería que lo acompañara en un viaje fuera de Madrid. No era solo como intérprete, en sus ojos había algo más, una confianza ciega, un deseo de no sentirse solo en una tierra que le resultaba ajena. Amina dudó al principio. Su madre había fallecido hacía poco, y ella era el único sostén de su hermano menor. Además, nunca había salido de la ciudad. Pero Karim fue insistente, casi suplicante, con una voz que se alejaba de la autoridad de un magnate y se acercaba a la fragilidad de un hombre herido. «No necesito a un traductor cualquiera, Amina. Necesito a alguien en quien pueda confiar. ¿Vendrás conmigo?». Ella respiró hondo. Algo en su interior le decía que ese viaje sería decisivo. Finalmente asintió.
Sí, iré con usted. El destino era Granada, la ciudad donde, según Karim, había vivido Leila durante algún tiempo. El tren de alta velocidad los llevó a través de paisajes que parecían sacados de un cuadro. Campos dorados, olivares infinitos, montañas que se levantaban orgullosas contra el horizonte. Karim observaba por la ventana en silencio con la bufanda de Leila entre las manos. Amina lo miraba de reojo. Había algo en él que la conmovía. Aquel hombre poderoso parecía un niño perdido en busca de un refugio. Durante el trayecto hablaron mucho. Karim le contó historias de su juventud en Dubái, de cómo había construido su fortuna a base de disciplina, sacrificio y muchas veces soledad. Ella, en cambio, le habló de su infancia en un barrio humilde de Madrid, de los esfuerzos de su madre para sacarla adelante, de las noches en que soñaba con estudiar idiomas y viajar. Las horas pasaron como minutos, entre confidencias, risas, tímidas y silencios cargados de significado. Un vínculo invisible comenzó a tejerse entre ellos. Cuando llegaron a Granada, el aire cálido de Andalucía los envolvió. La ciudad, con sus calles empedradas y balcones llenos de flores, parecía guardar secretos antiguos. Karim quería visitar ciertos lugares donde, según sus recuerdos, había estado con Leila. Caminaron juntos por el Albaicín, entre callejuelas estrechas y casas encaladas. Amina lo escuchaba hablar de su madre con un brillo en los ojos que la desgarraba por dentro. Quiso decirle la verdad tantas veces, pero la voz se le ahogaba en la garganta. Al atardecer subieron hasta un mirador con vista a la Alhambra. El sol teñía de oro las murallas y el aire estaba impregnado de azahares. Karim, de pie junto a la barandilla, parecía hipnotizado por la belleza del lugar. Si Leila aún viviera, tendría una hija de tu edad, murmuró de pronto sin apartar la vista del horizonte. El corazón de Amina se detuvo un segundo. Sintió que el universo entero se cerraba sobre ella. Era como si él hubiera rozado la verdad sin saberlo. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas y comprendió que aquel viaje no solo era un intento de Karim por reencontrar a su amor perdido, también era el inicio de una revelación que podía cambiar para siempre sus vidas. Karim giró hacia ella con una seriedad inesperada y dijo: Amina, cuando te miro siento que el destino me ha traído a ti por una razón, pero aún no. Sé cuál. La frase de Karim: si Leila aún viviera, tendría una hija de tu edad, retumbaba en la mente de Amina como un eco imposible de silenciar. Sentada frente a él en una pequeña cafetería de Granada, con el murmullo de la ciudad al fondo y el aroma del café recién hecho, comprendió que ya no podía seguir callando. El secreto se le había vuelto insoportable. Sus manos temblaban sobre la taza. Karim la observaba con atención, notando la tensión en su rostro. Amina, ¿qué te ocurre? Desde que te mostré las fotos de Leila pareces otra. Si sabes algo, dímelo. Te lo ruego. Amina cerró los ojos, respiró hondo y con la voz quebrada dijo por fin lo que llevaba días reprimiendo. Señor Al-Mansur, yo sí sé que fue de Leila. Sé dónde estuvo, sé cómo vivió y sé cómo murió. Karim la miró con los ojos muy abiertos, como si las palabras hubieran perforado su pecho. ¿Murió?, repitió con incredulidad, apenas en un susurro. Las lágrimas brotaron en los ojos de Amina. Sí, Leila era mi madre. Falleció hace algunos años después de una larga enfermedad. Yo estuve con ella hasta el último día. Silencio sepulcral se extendió entre los dos. Solo se escuchaba el sonido lejano de unas campanas. Karim se quedó petrificado, incapaz de reaccionar. Finalmente bajó la mirada y apretó los puños sobre la mesa. Un gemido ahogado escapó de su garganta, un lamento de dolor profundo, de esos que no tienen consuelo. Tu madre, murmuró. Mi Leila. El mundo parecía haberse detenido en torno a ellos. Amina extendió la mano con cautela y la colocó sobre la de él. Karim no la apartó. Al contrario, se aferró a sus dedos como si fueran la única ancla que lo mantenía en pie. Ella me habló poco de su pasado, continuó Amina con voz baja y temblorosa. Siempre evitaba ciertos temas, pero yo sabía que había amado profundamente a alguien que no pudo quedarse a su lado. Nunca imaginé que ese hombre eras tú. Karim cerró los ojos y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. Por primera vez, el poderoso millonario, el hombre que imponía respeto con solo una mirada, se mostraba frágil, roto, humano. Se inclinó hacia Amina y en un murmullo desgarrado preguntó: ¿por qué me lo ocultaste? Ella bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Tenía miedo de que me rechazara, de que pensara que yo solo buscaba algo de usted. Pero la verdad es que solo quería proteger su recuerdo, el recuerdo de ella.
Karim se levantó lentamente, como un hombre que cargaba con siglos de tristeza. Caminó hasta la ventana del café y miró hacia las calles empedradas, tratando de ordenar los pedazos de su corazón. En ese momento, una sombra se movió en la esquina. El gerente Ortega, que había seguido discretamente sus pasos hasta Granada, los observaba desde lejos. Había escuchado lo suficiente para comprender que había encontrado el arma perfecta para destruirlos. Mientras Karim y Amina intentaban asimilar la verdad entre lágrimas y silencios, Ortega se alejaba con una sonrisa torcida, murmurando para sí: «Con esta información voy a hacerlos caer». La confesión había dejado a Karim y a Amina en un silencio cargado de dolor. Él aún sostenía entre sus manos la bufanda de Leila, acariciándola como si así pudiera traerla de vuelta. Ella, con los ojos enrojecidos, intentaba recomponer su respiración después de haber revelado la verdad más grande de su vida, pero la calma aparente no duraría. Al día siguiente, cuando regresaron al hotel, Amina fue llamada discretamente a la oficina del gerente Ortega. Cerró la puerta tras de sí y se encontró con la mirada fría y calculadora de aquel hombre que siempre había disfrutado de humillarla. «Así que, ahora lo entiendo todo», dijo Ortega entrelazando los dedos sobre el escritorio. «Tú no eres solo una camarera, eres la hija de esa tal Leila. Y el señor Al-Mansur está atrapado en tus redes». Amina se puso rígida. «No sabe de lo que habla, señor Ortega». Él soltó una risa amarga. «¿Ah, no? Pues resulta que yo sí sé. Y tengo lo que necesito para arruinarte. Imagina los titulares. El magnate árabe engañado por la hija ilegítima de un amor secreto. La prensa devorará esta historia y créeme, señorita, ni él ni tú volverán a tener paz». El corazón de Amina se aceleró. Ortega se levantó y se acercó a ella bajando la voz. «Pero podemos evitar todo eso, si colaboras conmigo». «¿Qué quiere?», preguntó ella con un hilo de voz. «Dinero. Y poder. Yo quiero una parte de esa confianza que él te ha dado. Tú te quedas como su traductora, como su confidente, y me cuentas todo lo que planea. Negocios, inversiones, secretos. Tú me lo das y yo mantengo la boca cerrada». Amina sintió una ola de asco recorrerle el cuerpo. Era un chantaje descarado. Pero más que la amenaza de perder su trabajo, lo que la aterraba era el daño que podría causarle a Karim. Él acababa de reencontrarse con un pedazo de su pasado, acababa de descubrirla como hija de Leila, y ahora su reputación estaba en manos de un hombre sin escrúpulos. «Si lo rechazas», continuó Ortega acercándose peligrosamente, «mañana mismo llamo a la prensa. Y créeme, señorita Amina, cuando la verdad se deforma ya no hay vuelta atrás». Ella apretó los puños. Tenía ganas de gritar, de empujar a ese hombre y salir corriendo. Pero se contuvo. El miedo la paralizó, pero también una certeza. No podía enfrentar esto sola. Esa noche, con lágrimas en los ojos, buscó a Karim en la suite. Lo encontró sentado en un sillón, la mirada perdida en el vacío. Cuando la vio entrar, notó enseguida que algo no iba bien. «¿Qué sucede, Amina?», preguntó levantándose. Ella dudó unos segundos, pero finalmente habló con voz quebrada. «El gerente Ortega sabe la verdad. Nos escuchó en Granada y me ha amenazado. Quiere dinero y mucho más. Si no, lo contará todo a la prensa». Los ojos de Karim se oscurecieron, encendidos por una furia contenida. Caminó lentamente hacia la ventana y tras un largo silencio respondió con una calma inquietante. «Entonces ha llegado el momento de enfrentar la verdad públicamente. Nadie volverá a usar nuestro dolor como arma». Karim se giró hacia ella, con el rostro firme y la decisión marcada en sus ojos, y declaró: «Mañana mismo, el mundo sabrá quién eres tú, Amina, y quién fuiste para Leila». La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. Karim no había dormido en toda la noche. Permaneció sentado en la suite presidencial, mirando la bufanda de Leila sobre la mesa, como si en aquel pedazo de lana pudiera encontrar la fuerza que necesitaba. Amina, en cambio, pasó horas de desvelo, con el corazón en un torbellino. La idea de que el mundo supiera la verdad la aterraba. ¿Qué dirían? ¿Cómo la mirarían? ¿Qué haría la prensa con su historia y la memoria de su madre? Pero Karim estaba decidido. «No más silencios, Amina. No más cadenas. La verdad nos liberará, aunque duela». Al mediodía, en el salón de conferencias del hotel, se organizó una rueda de prensa improvisada. Decenas de periodistas acudieron, alertados por la presencia del magnate árabe. Cámaras, flashes, micrófonos. Todos querían una declaración del poderoso hombre de negocios. El gerente Ortega observaba desde el fondo,
con los brazos cruzados y una sonrisa venenosa. Estaba convencido de que aquel anuncio terminaría en 1900, un escándalo que destruiría la reputación de Karim y arrastraría consigo a Amina. Karim entró en la sala acompañado de ella. Los flashes iluminaron sus rostros como relámpagos. Amina bajaba la mirada nerviosa, mientras él se mostraba erguido, con la dignidad de un hombre que había tomado una decisión irreversible. Se colocó frente a los micrófonos y con voz firme comenzó a hablar en árabe. Amina traducía cada palabra al español con un nudo en la garganta. He viajado muchas veces por el mundo para hablar de negocios, de inversiones y de cifras. Pero hoy no estoy aquí para hablar de riqueza material. Hoy estoy aquí para hablar de algo mucho más valioso: el amor, la memoria y la verdad. Los murmullos recorrieron la sala. Karim respiró hondo y prosiguió. Hace muchos años, en España, conocí a una mujer que marcó mi vida. Su nombre era Leila. Ella fue, es y será siempre el gran amor de mi existencia. Nunca pude olvidarla. La busqué, la esperé, y he vuelto aquí con la esperanza de reencontrarla. Un silencio expectante se apoderó del lugar. Karim miró entonces a Amina, que lo observaba con lágrimas contenidas. Hoy sé que Leila ya no está entre nosotros, pero también sé que su espíritu sigue vivo en alguien. Esa persona está a mi lado. Ella es Amina, la hija de Leila. Un estallido de murmullos llenó la sala. Los flashes explotaban como fuegos artificiales. Ortega abrió los ojos con sorpresa. No esperaba que Karim asumiera la verdad con tanta firmeza. Quiero que todos sepan que aunque la sangre no nos una, yo la reconozco como mi familia. Y desde hoy, nadie más se atreverá a señalarla ni a juzgarla. Amina sintió las piernas temblar. El corazón le golpeaba con fuerza. Jamás había imaginado que alguien pudiera defenderla con tal fuerza, y menos aún un hombre como Karim. Pero los periodistas, hambrientos de noticias, comenzaron a lanzar preguntas agresivas. ¿Tiene pruebas de lo que dice? ¿Cómo sabemos que no es un invento? ¿Está dispuesto a hacerse un test de ADN, Karim? Levantó una mano para silenciarlos. Su mirada era serena, pero ardía de determinación. Si el mundo necesita pruebas, las tendrá. Estoy dispuesto a someterme a cualquier examen. La verdad no teme ser comprobada. Los periodistas se abalanzaron con más preguntas, mientras Amina lo miraba con lágrimas en los ojos. Y en un rincón, Ortega apretaba los dientes con rabia. Su plan de destrucción se había transformado en un anuncio que conmovía a todos. Pero, ahora, el destino dependía de un resultado: las pruebas de ADN. Las horas siguientes al anuncio fueron un torbellino. Los periódicos, las cadenas de televisión y hasta las redes sociales estallaron con titulares. El millonario árabe revela un amor secreto en España. La camarera que resultó ser la hija del gran amor de Karim al-Mansur. Mientras el mundo opinaba y especulaba, Karim y Amina se encontraban atrapados en una espera insoportable. Habían accedido a realizar las pruebas de ADN de inmediato. Un laboratorio privado de prestigio se encargaría de dar el veredicto final. Durante esos días, el hotel se convirtió en una jaula. Amina apenas podía salir de la suite sin ser asediada por periodistas. Karim, por su parte, se mostraba más protector que nunca. La mantenía cerca de él, rechazaba entrevistas y evitaba que la prensa la acosara. En la intimidad de la suite, los silencios entre ambos se hicieron más intensos que cualquier conversación. Una noche, mientras la ciudad dormía, Karim se sentó frente a Amina con un gesto serio. Entre ellos, sobre la mesa, estaba la bufanda de Leila. «No sé qué dirán los resultados», dijo él con voz grave. «Pero quiero que sepas algo. Más allá de la sangre, ya te siento parte de mi vida. Tú, madre, me dio el amor más puro que conocí. Y tú me recuerdas a ella en cada gesto». Amina sintió un nudo en la garganta. Lo miró fijamente y descubrió que sus palabras no eran solo de un hombre agradecido, sino de alguien que estaba dejando entrar la ternura en su corazón. «Karim, yo tampoco sé qué pasará», susurró. «Pero lo que hemos compartido ha cambiado mi vida. Nunca nadie me defendió así. Nunca nadie me hizo sentir que valía tanto». Los ojos de Karim se suavizaron. Extendió la mano y rozó la suya con delicadeza. Fue un contacto breve, pero cargado de electricidad. Un silencio denso los envolvió. Ninguno de los dos se atrevió a nombrarlo, pero lo sentían. Aquello iba más allá de un lazo familiar. Era una conexión extraña, prohibida quizás, pero innegable. El tiempo parecía detenerse en esos instantes compartidos. Afuera, el mundo los señalaba y los cuestionaba. Adentro, la intimidad de la suite les mostraba que la soledad de ambos
Había encontrado refugio. Sin embargo, la incertidumbre seguía clavada en el aire. El teléfono podía sonar en cualquier momento con el resultado que decidiría su destino. De repente, el timbre del teléfono rompió el silencio de la suite. Karim y Amina se miraron con el corazón en la garganta. «Son los resultados», dijo él, levantando el auricular con manos temblorosas. El timbre del teléfono sonó como un trueno en medio del silencio de la suite. Karim lo levantó con manos temblorosas mientras Amina se cubría el rostro con las manos, incapaz de respirar. Con normalidad. «Sí, dígame». La voz de Karim era apenas un murmullo. Del otro lado, el médico del laboratorio habló con calma, explicando los resultados. Karim escuchaba en absoluto silencio y sus ojos se fueron nublando. Cuando colgó, Amina ya estaba de pie, con las lágrimas a punto de desbordarse. «Dígame, por favor». «¿Qué dijeron?» Karim respiró hondo. Se acercó a ella despacio como si cada paso pesara toneladas. Y finalmente habló. «Amina, las pruebas son claras. No soy tu padre biológico». La joven quedó en shock. Por un instante el mundo giró demasiado rápido. No sabía si llorar de alivio, de tristeza o de confusión. Su madre siempre había evitado hablar de su pasado. Y ahora, esa parte de la historia quedaba escrita con un vacío imposible de llenar. Karim, en cambio, la tomó de los hombros con firmeza. Sus ojos, húmedos pero decididos, brillaban con una ternura que desarmaba. «Escúchame bien. Eso no cambia nada. Leila me dio el amor más grande de mi vida, y tú eres su legado más hermoso. Puede que la sangre no nos una, pero mi corazón ya te eligió como familia. Y nada, ni nadie, podrá arrancarte de ahí». Amina rompió en llanto y se abrazó a él con fuerza, como una hija que por fin encontraba un refugio y como una mujer que comprendía que el amor verdadero no se mide en papeles ni en pruebas, sino en actos. En los días que siguieron, Karim cumplió su promesa. Ante la prensa y el mundo presentó oficialmente a Amina como parte de su vida. No habló de herencias ni de negocios, sino de dignidad, de amor y de memoria. Los titulares cambiaron de tono. El millonario árabe adopta a la hija del amor de su vida. Una historia de segundas oportunidades más allá de la sangre. El Iliso Teis, gerente Ortega derrotado, perdió su poder en el hotel y su sombra se desvaneció como una mancha oscura que nunca pudo ensuciar lo que era verdadero. Amina, por su parte, ya no era la camarera invisible. Caminaba erguida, con la certeza de que su valor no estaba en un uniforme ni en un apellido, sino en la fuerza de su historia y en el amor que la vida le había devuelto de forma inesperada. La verdadera riqueza no está en el dinero, ni en los títulos, sino en los lazos que elegimos proteger. La sangre puede unir, pero es el amor y la dignidad lo que convierte a los extraños en familia. A veces, la vida nos arrebata a quienes amamos, pero también nos regala nuevas oportunidades, de amar, de ser amados y de honrar la memoria de quienes ya no están. No olvides suscribirte al canal,